Saludos a todos en este día, viernes 17 de julio, donde hoy estaremos haciendo un resumen de lo que fue el estudio de esta semana, donde estuvimos reflexionando en el tema ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos ver a esas personas con esa mirada que Jesús proyectaba hacia los mismos? Recordemos que Jesús es nuestro mejor ejemplo de cómo poder ganar almas para el reino de los cielos. Jesús mostraba compasión con esas personas. Jesús les mostraba empatía. Jesús los recibía, no los rechazaba. Recordemos que muchas de las personas que Jesús ganó para el reino de los cielos eran esas personas que eran discriminadas, eran esas personas que estaban siendo rechazadas por la sociedad, eran personas que eran extranjeras, que eran discriminadas por algún defecto físico, por alguna enfermedad, en fin, habían diferentes formas o diferentes circunstancias por las cuales una persona era rechazada, inclusive también por no tener una educación refinada dentro de las sinagogas del Sanedrín. Veamos cómo Jesús se proyectaba con los discípulos, que es el caso más evidente por la relación que tuvo con los 12 discípulos. Nadie daba un centavo por ellos, porque eran personas sencillas, eran personas del vulgo, no tenían educación. Creo que los que mejor educación tenían eran Mateo y Judas, tal vez, por ahí Felipe, pero no superaban, no llegaban a tener doctorados, a tener maestrías, para nada, eran personas sencillas, pero Jesús veía en ellos a personas que podían llevar a cada rincón del mundo el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo podía el evangelio de Dios poder crecer a través de estas personas? Vimos en esta semana cómo muchas personas pueden ser evangelizadas de diferentes formas. No todos podemos ser evangelizados de la misma forma. Seguramente en más de alguna ocasión hemos tenido el hecho de poder estar con una persona en quererle evangelizar, en compartir el evangelio de Cristo. Y en primera instancia rechaza. ¿Y qué es lo que pasa? Venimos y decimos, no, esta persona no quiere nada, esta persona me rechazó. Bueno, pero nosotros aprendimos en la lección del ciego que Cristo curó en Marcos 8, cómo este es el único milagro en el cual en 2 toques Jesús pudo restaurarle la vista a esta persona. Quiere decir que muchas personas pueden de repente ser objeto de un segundo o hasta un tercer intento con tal de poder ser llevadas a los pies de Cristo. No nos rindamos. Y hay diferentes formas también de poder presentar el evangelio, de poder proyectarse con esas personas. Recordemos que tenemos temperamentos diferentes, algunas son entusiastas, otros son un poquito más introvertidas, entonces hay diferentes formas, pero hay que persistir y tener gracia, tener palabras de amor para la persona. Y como también aprendimos en el hecho de la aceptación que tenemos que tener nosotros con esas personas, de cómo podemos recibirlas, cómo podemos aceptarlas, cómo nosotros podemos también ser parte de esa aceptación con esas personas. El vivo ejemplo está en la mujer samaritana. Los judíos la rechazaban porque era de otra nación, la consideraban que era impía. Solamente los judíos, decían ellos, podían ser salvos, pero Jesús les enseñó una enorme lección de cómo llegó a la mujer samaritana y la aceptó tal cual y como era. Pero una vez que tuvo el encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Y también tenemos que tener claro que debemos comenzar donde estamos, tal cual y como somos. Venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero realmente servirte. Yo quiero que me capacites. Yo quiero ser lleno o llena del Espíritu Santo para poder llevar estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. ¿Cómo también nosotros podemos y aprendimos a cómo lidiar con personas difíciles? ¿Le ha pasado alguna vez que
ha presentado el Evangelio o ha hablado en temas de la Biblia con personas difíciles? Claro, seguramente en alguna oportunidad nos ha pasado que son personas que cuesta que ellos puedan comprender la verdad de la palabra de Dios. Vemos cómo nosotros debemos de tener empatía con esas personas. Y uno de los pensamientos que a mí me llamó poderosamente la atención es que encontramos en el Deseo de toda la gente, página 229, donde la sierva del Señor dice que nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Cualquiera que sea la circunstancia en que la persona haya caído, tiene esperanza en el Señor. Y también pudimos también aprender cómo nosotros podemos percibir oportunidades que vienen de lo alto, oportunidades que Dios nos puede colocar delante de nosotros para que podamos ser bendecidos. Si nosotros no tenemos iniciativa, si nosotros no tenemos palabras, si nosotros no tenemos un entusiasmo, pidámosle de corazón a Dios que nos provea de esas oportunidades donde podemos nosotros desarrollar cada uno de nuestros talentos, porque todos tenemos talentos que desarrollar, pero Dios nos va a colocar esas oportunidades de cómo desarrollarlas, de cómo colocarlas delante del altar, todas esas bondades que el Señor nos ha provisto para que seamos nosotros bendecidos y así de la misma forma bendecir a muchas personas y que el nombre de Dios sea glorificado. Aprendamos a ver a las personas con los ojos de Jesús, mostrémosle compasión, simpatía y muchas personas podrán ver en nosotros a Cristo Jesús. Que Dios por su gracia y misericordia les provea bendiciones a cada uno.